sanidad divina, que es un tema muy importante porque es parte también de de nuestra fe, ¿verdad? De nuestro credo. No hablo del credo católico, hablo de nuestra fe cristiana. Es una doctrina. ¿Por qué la sanidad divina es una doctrina? Porque Jesús habló mucho de ello, ¿verdad? ¿Cómo se determina algo que es doctrina y algo que no lo es? Porque no todo lo que se ve en la Biblia es doctrina, ¿verdad? Necesariamente. Por ejemplo, una de las doctrinas del Antiguo Testamento, menciónenme una doctrina, una práctica, algo que Dios había establecido. La circuncisión, porque era una señal del pacto. ¿Tenemos que circuncidar a nosotros ahora, los cristianos? No, ¿por qué? Porque estamos en un nuevo pacto. Gracias, hermano. Ahora la circuncisión es hecha en el corazón, espiritualmente. Entonces, esa es una doctrina. Menciónenme otra doctrina que ustedes hayan detectado en el Antiguo Testamento. Bueno, la práctica del Sabbat, ¿verdad? Pero habían otras, como el Cordero, por ejemplo, ¿verdad? El Cordero Pascual era lo más importante porque recuérdese que esa era la expiación, ¿verdad? Que Dios había establecido para los pecados del pueblo. Era una doctrina, era algo que no se podían saltar, ¿verdad? Algunas fiestas, las ofrendas, las libaciones, ¿verdad? La ofrenda mecida, la ofrenda de paz, los palominos, la ofrenda de harina, etcétera, etcétera. Eran cosas que no se podían. Habían muchas doctrinas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por mucho que se quiera pensar, realmente las doctrinas son pocas, ¿verdad? Algunas iglesias las han sintetizado a 16 verdades fundamentales, otros dicen 19, pero andamos por ahí más o menos. Pero hay 4 doctrinas básicas en la fe cristiana. ¿Cuáles serían esas 4 doctrinas básicas? Ahora, ¿cómo determinar si algo era doctrina o no? Por ejemplo, mencionemos algo en el Nuevo Testamento que no necesariamente sea una doctrina. ¿El bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es una doctrina. Las lenguas es una doctrina. Las lenguas es una enseñanza, pero cuando me refiero a doctrina, me refiero a algo que Jesús haya establecido. Por ejemplo, la salvación. La salvación es una doctrina, porque ese fue el propósito, ¿verdad? Entonces lo pondríamos en primer lugar. Voy a decir algo que no es doctrina. El velo, por ejemplo. En algunas iglesias sabe que el velo se pone como doctrina. O sea, respetamos y tenemos la enseñanza del velo, ¿verdad? ¿Puede orar la mujer sin velo? ¿Puede orar con velo? ¿Cuál sería entonces la diferencia? Que el velo tiene que ser algo revelado en el corazón de la persona. Hay que tener la enseñanza, porque dice por causa de los ángeles, ¿verdad? Si a alguien se le impone eso como doctrina, no lo es, porque no es algo de lo que Jesús haya hablado. Jesús habló mucho de la salvación. Hay mucha referencia. La sanidad divina, por ejemplo. Jesús habló de la sanidad divina. Habló Jesús de la sanidad divina. De hecho, Él vino a sanar a mucha gente. ¿Cuál sería otra doctrina? Otra doctrina que usted vea en la Biblia. Como le digo, hay por lo menos 16 verdades fundamentales, ¿verdad?, donde se sienta nuestra fe cristiana. Pero hay 4 doctrinas muy importantes, ¿verdad? La sanidad divina, el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos no lo ven como una doctrina, pero Jesús habló acerca, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. ¿Y la otra? Esa sería una ordenanza de la iglesia. O sea, no hay que confundir una doctrina con una ordenanza. O sea, muchas cosas que están en la ordenanza van implícitas en la doctrina, por ejemplo.
La impartición de la Santa Cena es una ordenanza, ¿verdad? De hecho, solamente hay 2 ordenanzas en la iglesia. ¿Cuáles serían esas 2 ordenanzas? ¿Y la segunda? El bautismo en aguas, ¿verdad? El bautismo. Entonces, y luego, la traslación de la iglesia. Quiere decir el arrebato que le conocemos ahora, ¿verdad? Estas son las 4 doctrinas fundamentales de la iglesia. Como ven, son sencillas. Ahora, hay 16 verdades, como les digo, ¿verdad? O sea, hablando de verdades en las cuales nuestra fe se sienta. Ya hemos hablado un poco de eso. Pero esto es como esto es como el AEU en el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que hablar de la salvación, de la sanidad, tenemos que hablar del bautismo y tenemos que hablar de la segunda venida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esto se centralizó el mensaje de Jesucristo. Esto fue la esencia. Él les habló de la salvación, Él les habló de la sanidad, sanó a muchos enfermos, Él ordenó el bautismo, ¿verdad? Tanto en el Espíritu Santo como el bautismo en aguas. Él habló, ¿verdad?, de la segunda venida de Él. Habló de la traslación de la iglesia. Entonces vamos a hablar de una verdad fundamental que es la sanidad divina. 4 doctrinas básicas. Y ordenanzas solamente hay 2. En algunas iglesias ponen el lavatorio de pies como una ordenanza, ¿verdad? Porque Jesús lavó los pies de los discípulos y ponen unas bases bíblicas. ¿Alguien viene así de alguna iglesia así? Hay unas iglesias, sobre todo las iglesias, bueno, es una secta realmente, la fe en Jesús, ¿verdad? Practican mucho el lavatorio de pies. En algunas iglesias evangélicas también se practica el lavatorio de pies. No tal vez como una ordenanza, pero de cuando en cuando lo practican como una señal, ¿verdad?, de servicio. Y yo entiendo eso y lo podríamos hacer un día, ¿no?, si lo hacemos en el Espíritu. Pero entendiendo lo que vamos a hacer. Pues yo le voy a lavar los pies a la hermana, pero a la salida me la voy a estar acabando ahí, comiéndomela en la cena. No, qué bárbara esa hermana. Entonces no he entendido qué es el lavatorio de pies. Como la Santa Cena. ¿Cuánta gente no pasa a tomar la Santa Cena? Y nos volvemos hasta pillos ahí, perdóname. Volvemos hasta bandidos, como dice alguien. Porque si el pastor sabe mi rollo, no paso. Pero si el pastor no lo sabe, entonces paso. Me digo que si el pastor sabe que yo soy un orgulloso, no paso. Y nos cohibimos. O alguien tiene un problema con alguien. De lo que debería ir a hacer es arreglarse, ¿verdad? Mire, hermana, perdóneme, la verdad. Si hemos entendido realmente. Pero aquí se va a la inversa. ¿Cuánta gente pasa con grandes cosas en su corazón y pasan a tomar la galletita y pasan con la copita? No los estamos juzgando, pero yo digo, se explica y se explica y se explica y no lo hemos entendido. Es lo mismo del velo, es lo mismo del lavatorio de pies, es lo mismo en el bautismo en aguas. Si a alguien lo metemos al agua y no ha entendido por qué se está bautizando, fue alguien que entró seco y salió mojado. Su vida no tuvo. Él se bautizó. Entonces, vamos a ir a la sanidad divina y vamos a ir viendo algunas cosas bien importantes basadas en la palabra acerca de la sanidad divina. Veamos, por ejemplo, Santiago capítulo 5, verso 14 al 16. Santiago 5, 14 al 16. Busquemos también, por favor, Mateo 8, verso 16 al 17, y busquemos también el libro de Isaías 53 del 4 al 5. Me gustaría que comenzáramos con el libro de Isaías porque esa fue la promesa que hizo el Señor. Isaías 53. Yo sé que sabemos que el Señor nos va a sanar, pero ¿cómo presentarlo como una doctrina, verdad? ¿Por qué decimos que es una doctrina? Isaías 53 del 4 al 5. Y la otra cita es Santiago 5, 14 al 16.
Ya estoy escribiendo como los chinos yo. A ver, ¿qué dice la primera? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, con nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Sobre Él recayó el castigo, ¿verdad? El 4 y el 5. Sí. Sobre Él cayó la sanidad divina, hermano, es parte del Evangelio. Fue parte de la expiación por nuestros pecados. O sea, Él no solamente expió nuestros pecados, sino que también expió nuestra sanidad. Por eso Él dice que fue como llaga, ¿verdad? Como una llaga. Y por su llaga fuimos nosotros curados, dando a entender que por el sufrimiento de Él, nosotros recibimos la sanidad divina. Esta sanidad divina en nuestro cuerpo y en nuestra alma ya estaba profetizada. Venía en el paquete de la salvación, ¿verdad? Nos hizo salvos, pero también quiere sanarnos. Y por eso los creyentes debemos declarar la sanidad. Debemos reclamar la sanidad. Debemos proclamar la sanidad en los cultos, en las reuniones, en la calle, donde quiera que el Señor nos permita hablar. Y por su sangre, hermano. Y tenemos que declararlo porque la sanidad se recibe por fe. ¿Qué dice Santiago 5 del 14 al 16? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Habla a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración que fue salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, se le será perdonado. Ahí está. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Y debemos orar por la sanidad. Pero a veces uno está llamando a la gente, ¿verdad? Y algunos se quedan en las sillas escépticos, ¿verdad? O preguntas una petición y todos escépticos. Y la verdad es que la sanidad viene, hermano, por la fe, ¿no? No solo por mi fe. Yo puedo tener fe y tengo fe, pero el Señor quiere ver la fe de cada uno, ¿no? Yo puedo orar, pero si el que está orando no tiene fe, no se puede. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una recomendación ahí, llamar a los ancianos. Cuando se refiere a los ancianos, en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Muchos ancianos eran los que dirigían las iglesias, a falta de pastores en algunos casos. No había chance para que se levantara un pastor. Había un concilio entonces de hermanos, ¿verdad?, que se les llamaban ancianos. También eran ancianos de edad, muchos de ellos, por la sabiduría, por la madurez, y dirigían las iglesias. Pero cuando se refiere a ancianos, se refiere específicamente a los pastores, ¿verdad? Tanto pastores como aquellos que están cerca de los pastores o a quien ellos deleguen, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice ancianos, no específicamente al cargo como nosotros lo vemos ahora, o cuerpo oficial, o esto, o esto, o aquello. Es el cuerpo de pastores. El cuerpo de pastores puede delegar a alguien que vaya y ore por las personas. A eso había un orden establecido en ese sentido. ¿Qué dice Mateo capítulo 8, 16, 17? Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí está, ¿verdad? Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras enfermedades. Él estaba leyendo el rollo, ¿verdad?, donde se hablaba de Él, donde se hablaba del sacrificio que Él iba a hacer. ¿Cuáles son las razones entonces para declarar sanidad divina? Yo quiero aclarar algo: no todas las enfermedades son parte del pecado. Cuando una persona está enferma y no se sana, lo primero que la mente comienza a pensar es que algo ha hecho. No necesariamente. Bueno, sí, a veces hay enfermedades que son producto, ¿verdad?, de una vida licenciosa, una vida alejada de Dios. Pero no todas las enfermedades son producto del pecado. ¿Se acuerdan cuando le llevaron un ciego a Jesús? ¿Quién pecó?, le dijeron.
¿Pecó este o pecaron sus padres? Porque esa era la teología que ellos tenían, que las enfermedades eran una especie de maldición. De hecho, se sabe que los médicos en aquel tiempo, hermano, no eran bien vistos. Lucas ha de haber tenido serios problemas con algunos judíos. Les voy a decir por qué. Porque como los judíos consideraban, la mentalidad general era que las enfermedades eran provocadas por un juicio de Dios. Si alguien venía como médico a querer curar a aquel enfermo, se estaba oponiendo a lo que Dios estaba haciendo. Y entonces era gente del diablo. Por eso los médicos eran mal vistos en aquel tiempo. Porque decían, este está entorpeciendo lo que Dios quiere hacer si le ha caído juicio a este. Pero esa mentalidad poco a poco fue madurando. Ahora en la palabra vemos que no es así, ¿verdad? El mismo Jesús lo enseñó. No todas las maldiciones, no todas las enfermedades vienen producto de las maldiciones del pecado. Lo voy a decir por qué. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay una gran tormenta allá afuera de agua, no de nieve, y salgo yo ahí, ¿verdad?, a mojarme, y me encanta, y salto ahí como pato en el agua, y después entro, y en la noche me da una gran fiebre, y me da hasta una pulmonía o neumonía, y amanezco con una temperatura? No puedo decir, ¿verdad?, que fue una maldición del pecado. Fue un desorden que yo hice en mi cuerpo. Muchas enfermedades en el cuerpo son producto de nuestros desórdenes alimenticios, ¿verdad? A veces no dormimos lo que tenemos que dormir, solo trabajo. Viene la fatiga, se debilitan las defensas, etcétera, etcétera. No podemos decir que toda enfermedad es producto del pecado. Veamos, por ejemplo, Lucas capítulo 13, verso del 1 al 4. Sabemos que sí, la maldición del pecado obviamente trae la enfermedad también, ¿verdad? Pero no toda enfermedad es producto del pecado. Hay que entender eso. Pero que sí, la enfermedad se introdujo al mundo por el pecado. Porque el Señor le dijo a Adán, por tu causa será maldita la tierra, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a los galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan o piensen que en aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Ahí está. ¿Qué les estaba diciendo ahí? ¿Cuál es la mentalidad aún de los discípulos? A eso les pasó algo porque se lo merecían. Y aquellos también. Nosotros, como andamos contigo, Señor, les dijo Jesús. Y es una palabra para la iglesia también, porque a veces los cristianos caminan. Hay que tener una seguridad de salvación, amén. Y hay que caminar en esa seguridad. Pero no nos confiemos, hermano. Amén. No nos confiemos porque el pecado está a la puerta, ¿verdad? No nos creamos tan infalibles. A veces caminamos, dejamos cositas que crezcan en el corazón. Ya tengo años en el evangelio. Cuidado con eso, ¿no? Cada uno debe cuidar su salvación con temor y temblor, y su vida espiritual de la misma manera. Estos se estaban justificando y por eso Jesús les dijo, ¿y ustedes qué creen? ¿Que son más justos que ellos? ¿Porque andan conmigo aquí? Como que el Señor nos dijera, ¿y ustedes qué creen? ¿Que somos más justos nosotros? Porque ya tenemos hasta ministerio y predicamos. No, si no se arrepienten, en sus pecados van a perecer, ¿verdad? Entonces, no necesariamente una enfermedad viene como producto del pecado. Pero hay enfermedades que sí provienen del pecado. Hay que entender eso. Recuerde que la enfermedad se introdujo al mundo, ¿por qué? Por el pecado. Entendamos también que Satanás pone clave. ¿Se acuerdan que una vez le llevaron a una mujer encorvada a Jesús? Y hubo un gran conflicto ahí, porque aquellos no querían que el Señor hiciera misericordia con ella. Y Él declaró ahí, Él dijo, esta hija de Abraham que ha sido esclavizada por Satanás, ¿verdad?, por no sé cuántos años, no sé si 25 años. Esa mujer, o sea, una enfermedad producto. Cuando le llevaron a un sordomudo a Jesús,
y lunático, ¿qué hizo Jesús? ¿A quién reprendió Jesús? Espíritu sordo y espíritu mudo, sal de él. Obviamente hay géneros de espíritu, ¿verdad?, de enfermedad. Entonces hay enfermedades que sí son de producto de la operación demoníaca. Juan, por ejemplo, capítulo 5, verso 14, veamos esto. A veces sí pueda que haya un pecado en el corazón de una persona, una práctica, ¿verdad?, que lo está llevando a una enfermedad como consecuencia, como fruto, ¿verdad?, de algo que está haciendo. Juan 5:14, ¿qué dice? Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Imagínese, para que no te suceda, o sea que puede pasar algo peor, ¿verdad? Pero ¿quién era el que andaba ahí? Había sido aquel que había sido sanado en el tanque de Betesda. ¿Se acuerdan? Que le ungieron los ojitos y se fue a lavar la cara y después Jesús lo encontró. Y ya fui sanado y fui contento. Pero ve, le dijo, y no peques más. Quiere decir que la enfermedad que tenía, sí era parte de una vida pecaminosa. Era la práctica de aquello que estaba haciendo, que como consecuencia le había venido. Hay una diferencia entre el trato de Dios, ¿verdad?, entre la disciplina de Dios y entre los juicios de Dios. Hay que entender eso. Una cosa es el trato, pues Dios trata con las personas. A veces Él permite que entremos a los valles de sombra, a los valles de soledad, a los desiertos de sal, para santificarnos. Nos quita algunas cosas, ¿verdad? No se nos abren las puertas. Es que Jesús está depurando el corazón de nosotros. Otras veces Dios tiene que disciplinarnos. Cuando un creyente persiste en una mala actitud, Dios lo deja estar ahí un tiempo, dándole chance para que se arrepienta. Como se acuerda allá en el libro de Apocalipsis, tienes a una mujer que se llama Jezabel, ¿verdad?, que le enseña a mis hijos a fornicar, a prostituirse. Les estaba hablando espiritualmente, a saber qué estaba introduciendo esta mujer en la iglesia. Y le he dado chance, dice, para que y no ha querido. Por eso muchas personas, hermano, andan con mala actitud en las iglesias, orgullo, altivez, bravuconería, prepotencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que no les pasa nada. Es que no se han dado cuenta que Dios les está dando chance para que se arrepientan. Pasado el tiempo que Dios ha determinado, Él dirá hasta aquí. Cuando ese tiempo llega, entonces Dios tiene que poner la mano de la disciplina. Por eso le digo, hay una diferencia entre el juicio de Dios, la disciplina del Señor, el trato de Dios. No nos confundamos en esas cosas. A veces hay cosas, hermano, que pasan en algunas personas y pasan por un propósito, porque Dios los está disciplinando. ¿Cómo saber eso? Pues hay que ver la actitud de la persona, ¿no? Si tú miras una mala actitud y ves que algo está pasando, a puertas que se están cerrando, obviamente uno puede entender, ¿verdad?, que Dios está tratando con aquella persona. Entonces, vamos a ir más rápido por algunas cosas aquí. Apocalipsis capítulo 21, verso 4, Apocalipsis 22, ¿verdad? Habrá un día, hermano, donde ya no habrá más maldición, ¿verdad? Recuerde que el pecado entró, o la enfermedad entró por el pecado. El pecado fue una maldición, es una maldición. Cristo rompió esa maldición en la cruz. Por eso los creyentes debemos proclamar sanidad, ¿verdad?, donde quiera que vayamos. Y no debemos tener temor, hermano, de orar por las personas y de darle la gloria a Dios. Amén. Porque, hermano, pues en el culto es una cosa, ¿no? O saliendo del culto hay que seguir algunas pautas también, ¿verdad? No hay que andar por ahí ambulantes, como aquellos que andaban orando por los demonios, ¿verdad?, por los endemoniados, perdón, y les salió un demonio por ahí enojado. ¿Por qué? Porque no se sujetaban, no caminaban en sujeción. Entonces Dios tuvo que darles una lección ahí, darles a entender de que hay un protocolo, no hay un procedimiento, que es la sujeción. No quiere decir que hagamos un ministerio de sanidad al salir de la iglesia, ¿no?
Digo porque muchos hermanos se emocionan, ¿verdad? Y van a los hospitales y está bien, ¿verdad? Pero si son enviados, digo, no se vayan a topar con algo ahí en el camino, ¿verdad? Porque el mundo espiritual es bien tremendo, muy complejo. El mundo espiritual, hermano, recuerde que luchamos contra entidades muy inteligentes, más inteligentes que nosotros, que son los demonios. Satanás es astuto y sabe cuando un creyente es confiado, cuando un creyente se va solito a pelear la batalla él y no va respaldado por el Señor. Él lo sabe. ¿Cómo? Pues obviamente habrá señales en nosotros, ¿verdad? Ellos verán las señales de los hijos de Dios. Entonces, digo pues, pero si alguien viene y usted lo evangeliza y está ahí, mire, fíjese, hermano o hermana, que me da una punzada por aquí, por el estómago, y le he traído, ¿cree que puede orar por mí? Pues ore por él. No ponga manos, porque hay que ser cuidadoso también, a no ser que el Señor se lo indique, ¿verdad? Poner manos sobre las personas. Mejor ore por ellos o por ella, ¿verdad? Señor, en nombre de Jesús, oro por esta persona, declare sanidad en tu nombre, por tu sangre, por tu llaga, que esta persona se sane ahora mismo. Y también ayudar a la persona. ¿Cree usted que el Señor lo puede sanar? Algunos se quedan así titubeantes. Pues no sé. Bueno, le digo, no podría orar por usted. Le digo. ¿Pero por qué? Me dicen, porque usted no cree. Yo creo, le digo. Jesús le preguntaba a la gente si podía hacer el milagro. Igual, mujeres, no oren por hombres. Ay, fíjese que, hermana, me siento un dolor aquí en el corazón. Ponga su mano aquí y cómo palpita. Cuidado con eso, ¿verdad? Sí, le digo, porque en el evangelismo, en la calle, hermano, uno tiene que andar preparado, ¿verdad? O hermanas, sí, hacen, hermanitas, entren aquí a orar por todos nosotros. Y hasta violaciones han habido, en serio, hasta secuestros. Uno tiene que ser sabio. Yo por eso les digo, mujeres con mujeres y hombres con hombres, cuando vamos a evangelismo en la calle. Y si evangeliza a un fulano, con mucho cuidado, porque está hablándole usted a un hombre, hermana, y aquel está viendo otra cosa, ¿verdad? Porque aquel es un carnal, pues es un mundano, ¿verdad? A no ser que sea de su confianza, que usted lo conozca de años, y aún así a veces hay que andar con cuidado. Apocalipsis 21, 4 y 22, del 3 al 4, ¿qué dice? Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí está. Habrá un día, hermano, donde toda esta maldición del pecado pasará. Ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá enfermedad, ya no va a haber nada. ¿Qué dice Apocalipsis 22 del 2 al 3? Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ahí está. Ya no habrá más maldición. Ahora, Cristo es el gran médico, nosotros lo sabemos. ¿Cómo es posible que Cristo nos sane en medio de un mundo lleno de pecado y maldad? Lo que la gente a veces no entiende, ¿no? Que la luz va a resplandecer donde hay más tinieblas. Y nosotros tenemos que proclamar esa sanidad. Por ejemplo, vayamos al Salmo capítulo 103, verso 3. Jesús, ahí se pone en el Antiguo Testamento a Dios, ¿verdad? Como el que sana todas nuestras dolencias. Salmo 103, verso 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. ¿Ve? Entonces en el Antiguo Testamento es el que perdona nuestras iniquidades, ¿verdad? En este tiempo nos han perdonado nuestras iniquidades. El que te colma de favores, dice en otro salmo. El que sana tus enfermedades. Por eso no tenemos que tener temor de proclamar sanidad, ni declarar sanidad en nuestro cuerpo. Vamos más adelante. Juan 10:10, usted sabe para qué enviaron al Padre, para qué envió el Padre al Hijo. Juan 10:10, sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Que Él ama al hombre, que Él ama a su iglesia. Él sana a las personas por un acto de amor. Él no sana a las personas porque
quiera comprarlos para que crean en Él. Él los sana por un puro acto de amor y misericordia. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está. Él ha venido para que tengan vida y para que la tengamos en abundancia. Él es el médico de nuestras almas. Ahora, veamos algo más. ¿Por qué algunas personas no sanan? Porque hay algunas enfermedades que no sanan, porque recuérdese que hay enfermedades que son para juicio. ¿Sí? Recuerde que hay enfermedades que son para que Dios se glorifique también, ¿verdad? Como aquel ciego. Y hay otras enfermedades que ya son para que se vaya una persona con Él. Entonces, a veces uno tiene que tener el discernimiento porque estamos orando. Supónganse que Dios quiera llevarse a una persona y estamos orando para que Dios lo sane. Claro, aunque oramos no como conviene, el Espíritu da testimonio allá en los cielos. Él nos va a dirigir en cómo orar por esta persona. Tal vez de repente Dios nos diga, bueno, sí, hijo, pero empieza a orar para que mi voluntad se cumpla tal vez en él, para que yo me lo lleve a él, ¿verdad? O a ella, porque lo requiero ya aquí en mi presencia. Entonces tenemos que orar para que esa voluntad de Dios, ¿verdad?, se cumpla. Muchas personas también no sanan por la falta de fe también. Veamos, por ejemplo, Mateo 13:58. Mateo 13:58. Mateo 13:58. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente no creía, era sencillo, ¿verdad? Dios podía hacer muchas cosas, pero la gente no creía. Como hoy en día hay mucha gente incrédula, hermano. Mucha gente que se queda en las sillas cuando los predicadores llaman a la gente al altar, sabiendo que tienen un problema y tal vez Dios en ese momento los quiere liberar. ¿Sabe que Dios actúa, hermano, de formas sencillas a veces? De formas sencillas. Yo aprendí esto estando sentado en las sillas allá en la iglesia donde yo nací. Había que caminar un gran tramo, hermano, para llegar al altar. No era como aquí que en 3 pasos llega usted al altar. Allá había que caminar un gran tramo para llegar al altar. Y si era de los que llegaba tarde, pues le tocaba quedarse atrás. Y cuando había administración, la gente pasaba, hermano. Y había que irse abriendo paso, porque era tanta gente que a veces el pastor o los pastores que estaban ministrando no alcanzaban, ¿verdad?, a orar uno por uno, porque eso requiere tiempo y a veces el tiempo era limitado. Cuando llamaban a la gente, a veces unos salían hasta corriendo, ¿verdad?, para llegar, para ser de los de la primera fila. Y a veces no los tocaba a ellos, ni un pastor, pasaba de pastor y se iba a los de atrás. Dios sabía por qué lo hacía. Pero yo aprendí esto, a veces, hermano, Dios está usando a los que están al frente y generalmente los va a usar. Y tal vez Dios pone algo en el corazón del que está al frente. Levante sus manos y declare sanidad. Es un acto sencillo. No es por levantar las manos, es por el aspecto de la fe y la obediencia. Pero si alguien no lo hace porque, por las razones que sea, se está privando, ¿verdad? A veces se invita, a los que predicamos debemos invitar siempre a la gente, ya sea al reconcilio con Dios, con los hermanos, ya sea a reconocerle a Él, pero tenemos que invitar a la gente a algo. Y si la gente no responde, pues ellos se privan, tan sencillo. Y yo aprendí eso. Y cada vez, hermano, que yo oraba y me metía y obedecía lo que Dios nos estaba diciendo, yo miraba las respuestas de Dios. Tan sencillo como eso. A veces los pastores no llegaban hasta allá atrás, pero ¿sabéis? La respuesta llegaba para aquellos que estaban orando y proclamando. El punto aquí, hermano, es el asunto de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay 2 propósitos principales
para la sanidad? ¿Cuáles creen que sea? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que el nombre de Dios sea. Porque la sanidad confirma el poder de Dios. Los brujos no sanan. Eso es mentira. Ay, que le puse una veladora a San Simón y ahí agarré un manojo de ruda y le puse ajo y cebolla como que fuera, y la metí debajo ahí del muñeco y ya amanecí. Tú vas a encontrar gente así cuando andas evangelizando en la calle. Yo he visto gente que nos decía, mire, yo le puse una veladora a la Virgencita y tenían el gran cuadro ahí, me dolía la cabeza y mire, le puse la veladora y... ¿Qué le dices a alguien así? ¿Cómo? Entonces ahí, o sea, Satanás no sana, los ídolos no sanan. Hay un poder engañoso. Hay que entender, la sanidad divina viene en primer lugar para glorificar y confirmar el poder de Dios. ¿Sí? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Echarán? ¿Cuántos demonios ha echado usted? Y si me dice no, ¿por qué? Entonces mañana, pastor, me voy a ir a meter. Cuidado con eso, lo van a garrotear. Pero Dios va a presentar una ocasión cuando usted tenga la oportunidad de agarrar la armadura y de enfrentarse directamente con los demonios. Echarán fuera demonios. ¿Qué más? ¿Cómo? Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. La sanidad divina es solamente para ministros, pastores, líderes, o es para toda la promesa es para toda la gente. Pero como todo lo de Dios lleva un orden, ¿no? Si estamos en un culto, los ministros son los encargados, ¿no? Si estamos allá en la calle y alguien llega ahí con ustedes, la oportunidad para orar por esa persona, por sus hijos en casa. Aunque la Biblia establece, no está alguno enfermo, llame. Porque hay que entender el punto de la sujeción aquí, ¿no? La sujeción y la mansedumbre. Hay gente que no entiende eso. Se creen muy superpoderosos y hay que tener cuidado con eso, ¿no? La sujeción es algo que Dios honra por el aspecto de la humildad. Una persona que no honra a su autoridad es obviamente una persona que tiene problemas con la humildad. No te puedes sujetar a una persona que miras, ¿cómo te vas a sujetar a él que no lo mira? Lo miramos, ¿eh? Como el amor. ¿Cómo puedes amar a Dios que no miras si no puedes amar al hermano que estás viendo enfrente? No lo toleras, no lo soportas, mejor lo esquivas, etcétera, etcétera. Pues lo mismo haces con él, ¿no? Es fácil, hermano, imaginarse a un Dios a la medida de lo que nosotros queremos. Entonces, el propósito principal es que el nombre de Dios sea glorificado, ¿sí? Veamos Lucas, por ejemplo, 5, 23 al 24, Primera de Corintios 2, 4, Hebreos 2, del 3 al 4, para terminar. Lucas 5, 23, 24, no sé si ya lo habíamos leído, 1 Corintios 2, 4 y Hebreos capítulo 2, verso del 3 al 4. Muchas veces Jesús, hermano, sanó a las personas para atraer, ¿verdad?, la atención de ellos. Primero a veces hacía milagros el Señor y luego la gente iba. Y Jesús lo hacía para glorificar al Padre, para que la gente le diera la gloria al Señor. ¿Qué dice Lucas 5, 23 al 24? Que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o levántate y anda, pues para que sepan, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Era un pasaje que ya hemos estudiado muchas veces. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, a ti te digo, wake up, en inglés. Y aquel se levantó, ¿verdad? Ahora ahí hay también una explicación, ¿no? Jesús hizo lo aparentemente fácil, ¿verdad? Pero Jesús hizo lo más difícil realmente, que era perdonar los pecados.
Nadie podía hacer eso en este universo, nadie. Solamente Él. Entonces la sanidad divina venía para confirmar el poder de Él. Por eso Pablo dice, el evangelio no consiste en wiri, bla, bla, bla. No son palabras, es poder de Dios. Por eso yo, la gente que habla así, con mucha solvencia, ¿cuántos enfermos has puesto en sus manos y has sanado? ¿O cuántos demonios has orado y se han ido? Porque esa es una señal, hermano. No voy a hacer la señal el camino. La señal me enseña el camino. Como las señales, ¿verdad? En las carreteras. A tantos kilómetros una curva, baje velocidad, suba velocidad, esto, lo otro, semáforos a tantos metros. Son señales que nos van guiando en la carretera. Lo mismo son esas señales. Nos van diciendo por qué camino vamos. Pero la pregunta es, si estas señales no se están manifestando en nosotros, ¿qué pasa? ¿Se nos acabó la batería? ¿Se le acabó el poder al Señor? No. A lo mejor nosotros no estamos viviendo un evangelio, estamos tal vez muy acomodados viviendo un evangelio de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, luego al trabajo, y ese es nuestro círculo. No estamos predicando. Por eso las células, hermano, es un caldo de cultivo poderoso para los líderes, porque ahí sí, ahí hay chance de ir a evangelizar, ahí hay oportunidad para ir a orar por los enfermos. Ahí uno puede ver el poder de Dios. Yo no creía esto cuando me lo decían. Yo decía que eran palabras de los predicadores y los líderes queriendo animar a la gente para que nosotros fuéramos a evangelizar. Mentiras. Yo me di cuenta de esto cuando comencé a meterme en evangelismo. Y cuando iba con aquellos señores y bajábamos a aquellas barrancas para llegar a unas comunidades marginales y comenzábamos y miraba el poder de Dios, hermano. La fe de uno se fortalece. Yo no sé si usted ha evangelizado así. Algunos van a evangelizar o a repartir tratado. Ya, eso cree que es evangelismo. No, eso no es evangelismo. Eso es repartir tratado. Evangelismo es que usted se acerque a una persona y le presente el plan de salvación y lo lleve a los pies de Cristo. Ese evangelismo. Y que le permita a esa persona orar por ella. Miren, nosotros no teníamos temor, ya le he contado, orábamos por niños enfermos, orábamos y después nos estaban llamando cuando ya íbamos para la iglesia de regreso, para el culto de la tarde. Nos llamaba la gente, ¿verdad? Mire, fíjese que el niño se sanó, nos decía, se le fue la fiebre. ¿Qué hacíamos nosotros? Hay que aprender a darle la gloria a Dios. Jesucristo lo hizo. Jesucristo lo hizo. Mire, ¿dónde se congregan? Ya la gente te va preguntando. ¿Y cuándo van a regresar? ¿Cuándo van a pasar por aquí? Mire, en tal casa vamos a abrir una célula tal día. Ya la gente anota y llegaban. El poder de Dios es para eso, para glorificar al Padre. Veamos las otras citas rapidito. 1 Corintios 2:4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Ahí está. No son las palabras elocuentes, los mensajes bonitos o bien bosquejados. Hay que esforzarse por presentar las verdades del Señor, ¿verdad? Pero debe de ir respaldada por el poder de Dios, hermano. Yo no vine aquí con bla, bla, bla. Yo vine con respaldo de arriba, ¿no? Para darle siempre la gloria a Dios. La sanidad es para confirmar el poder de Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 2, versos del 3 al 4. ¿Qué dice? Hebreos 2, 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Amén, ¿ve? Con manifestaciones de poder, con señales. No debemos tener temor, hermano. Administrar la presencia de Dios en los cultos. Sobre todo para aquellos que dirigimos, que estamos al frente. Porque luego hay gente, ¿no?, escéptica, que vienen con sus doctrinas, ¿verdad?, humanas,
y empiezan a cuestionar ciertas cosas que pasan en los cultos. Hay que dar libertad a que Dios haga lo que Él va a hacer, sin ningún temor. Respetamos la conciencia religiosa de algunos, ¿verdad? Las líneas de pensamiento cristianas que hay en el mundo. Hay una diversidad de mentalidades hoy en día, y algunos han llegado hasta el punto de negar la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y los que ministramos, aunque respetamos lo que los demás piensen, pero no debemos hacernos esclavos de la conciencia de los hombres. Una cosa es respetar el corazón de aquellos, de lo que creen, ¿verdad? Pero otra cosa es volverse esclavo. Porque de repente lo vas a ver ahí sentado, o la vas a ver ahí sentada siempre con la misma cara. Y cada vez que lo veas te vas a sentir cohibido, ¿verdad? A ministrar con libertad, o hablar con libertad de las verdades del Señor. Soy de aquel, cállate. Ya nos estamos volviendo esclavos, y uno, y otro, y otro, y otro. Eso es esclavitud. Está bien una vez, ¿verdad? A 2 veces, morir, pero no nos vamos a volver esclavos. Yo he compartido en grupos a veces bautistas. Amamos a los hermanos bautistas, ¿verdad? Tienen sus reservas en cuanto al espíritu. Y yo, cuando hemos ido, respeto. Fui a predicar a una iglesia que es de línea así, muy parecida a la línea bautista. Creen en el espíritu, ¿verdad? Pero no a la manera, pues, como los pentecostales nos hemos acostumbrado. Y no quiere decir que Dios no esté ahí. Lo que pasa es que uno también tiene que ubicarse donde está parado, ¿no? Y ministrar para no poner tropiezo a los demás. Pero no esclavizarnos en ese sentido. La verdad es que el Señor se revela, hermano, a través de manifestaciones de poder, ¿verdad? Donde el Señor pasa, algo pasa. Cuando el Señor nos visita, algo pasa. Y en segundo lugar, la sanidad viene, hermano, como confirma, ¿verdad?, el amor de Dios. La sanidad viene para eso, para confirmar el amor de Dios. Dios nos ama. Él dio su vida por nosotros. Marcos capítulo 1, verso 41, Mateo 9, 36. Vamos a terminar ahí. ¿Es pecado ir al médico? Sabe que ciertos círculos cristianos, hermano, eso no se ve bien, ir al médico. Y Dios te va a sanar. Y bueno, sí, ¿verdad? Pero recordemos que también Dios permitió a los médicos, ¿no? No quiere decir que toda enfermedad Dios la va a sanar. Él la quiere sanar. No quiere decir que es pecado ir al doctor, ¿verdad? Los médicos estaban ahí. Han habido médicos siempre desde la antigüedad, ¿no? Recuerde que la sanidad divina viene por esas dos cosas, que mostrar el poder de Dios, glorificarse. No quiere decir que no vaya al médico. Entonces es falto de fe, hermano. Bueno, alguien empieza a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Pero hay que entender que también Dios dejó la ciencia de los hombres. La ciencia no nos va a sanar totalmente, ese es el problema, que solo nos va a aliviar. Pero hay enfermedades que nos sanan y hay que buscar por qué nos sanan. Los aguijones en la carne. Pablo tenía un aguijón, 3 veces he orado al Señor por este aguijón. Algunos suponen que eran sus ojos, ¿verdad? Por el encuentro que él tuvo con Jesús, quedó ciego 3 días, etcétera, etcétera. Entonces era un aguijón, y él lo dijo. ¿Para qué era el aguijón, verdad? Para que no me gloríe. Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Cuando tú estás quebrantado, yo soy fuerte en ti. O sea, no vas a ser fuerte en tus fuerzas, vas a ser fuerte en mis fuerzas. No vas a ir donde tú quieres, vas a ir donde yo quiero. No vas a hacer las cosas como tú piensas. Yo te voy a respaldar y la gente lo va a ver. Pero para llegar a eso tengo que bajar, hermano. Si yo no bajo, Él quita sus manos. Si yo quiero improvisar, ¿verdad?, y hacer algo aquí para que la cosa se vea bonita, y para que se estén contentos los hermanos, entonces Él quita sus manos. Pues tú quieres hacerlo a tu manera, hazlo tú, ¿verdad? Entonces yo tengo que rebajar como hombre, como ministro, decir: Señor, ¿cómo lo quieres hacer?
Y a veces Dios tiene que poner aguijones en nuestra propia carne, ¿verdad? Y yo, ¿cómo hubiera querido tener una visión 2020? Yo nunca tuve una visión 2020. No sé qué es tener una visión 20. Yo nací con miopía desde pequeño y me fue avanzando. Yo quisiera, y le he dicho al Señor, ¿y por qué no? ¿Por qué, Señor? Ay. Y yo solo me acuerdo de lo de Pablo: bástate mi gracia. Sea así, con lentes, mira cómo eres, cómo has sido, y ahora con una visión así fueras a saber que fueras. O yo le decía: Padre, ¿por qué no fui hijo de algún magnate, de algún ricachón? ¿Por qué tanto sufrimiento y tantas situaciones? Ay, me vuelve a decir lo mismo. Imagínate cómo ha sido. Y ahora, si hubieras nacido en cuna de oro, hijo, ni me conocieras, o ya estarías 3 metros bajo tierra y tu alma en el infierno. O sea, uno tiene que entender, es lo que quiero llegar. Los aguijones vienen por un propósito. Pero leamos las citas que vimos ahí para terminar. El amor de Dios, ¿verdad? Marcos 1:41. Sí, no sé si era esa. Aquí dice: movido a compasión, Jesús. Ahí está, esa es, sí. Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Ahí está. ¿Movido a qué, dijo Jesús? ¿A cómo? Por eso nos sana el Señor. Se mueve a compasión. ¿Usted cree que el Señor quiere que su pueblo sufra? No. ¿Y entonces por qué permite el Señor el sufrimiento? Como en el libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? Porque Dios quiere glorificarse en la vida de los justos. Quiere que nosotros no dependamos de nuestra fuerza, sino de Él. Y lo otro, dijimos Mateo 9:36. ¿Qué dice? Mateo 9:36. Viendo las multitudes tuvo compasión de ellos, estaban angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Ahí está. ¿Por qué tuvo el Señor compasión? ¿Por qué se movió el Señor a esta gente? ¿Qué tuvo Jesús de la gente? Compasión. Porque estaban como ahí, daban ahí revueltas, no había pastora, y por eso Él las amó, y por eso Él se constituyó en el pastor de nuestras ovejas. Y como nos ama, también constituyó pastores para apacentar a su pueblo. O sea, el que no se quiere a sí mismo no permite que el Señor lo apaciente con un pastor. El Señor ama a su pueblo, por eso pone pastores al cuidado del rebaño. Cuidan al rebaño a través de la palabra. La sanidad divina viene, hermano, por el amor a Cristo, por el amor de Él hacia nosotros. Por eso viene la sanidad. ¿Preguntas para orar, hermano? Pues ya se nos fue el tiempo. ¿No? Bueno, póngase de pie, entonces vamos a orar.